De todos los elementos que ocupan el limitado espacio en nuestra mochila de peregrino, el saco o bolsa de dormir es muy probablemente el más voluminoso y el más pesado de todos. Optimizar este ítem puede resultar en un ahorro sustancial de peso y volumen y puede hacer que nuestro camino sea considerablemente más fácil. Existen muchos peregrinos que en verano optan por llevar una sábana en vez de un saco, que puede ser una alternativa más liviana y menos voluminosa, aunque no siempre. En el video del día de hoy les voy a contar mi experiencia haciendo un camino largo con sábana, si valió la pena o no y qué aprendí de la experiencia. Esto es Aventuras a pie de página y soy Esteban, su guía de hoy. Primero hablemos un poco de los sacos de dormir. A la hora de elegir saco hay tres parámetros que son muy importantes. El primero es el formato, si es rectangular o estilo momia. El estilo momia es más ajustado al cuerpo, por lo que utiliza menos material y debería ser más liviano y menos voluminoso. Por otro lado, también es más incómodo. El segundo parámetro es la temperatura confort. A menos temperatura, más grueso, más voluminoso y más pesado el saco. Y el tercero es el costo. Mientras más barato, más grueso y más pesado será el saco. Mientras más caro, más liviano será. La clave para elegir el saco correcto es saber en qué época del año vamos a usarla y cuánto dinero estamos dispuestos a gastar. Personalmente he hecho caminos con un saco de 5 grados confort y con otro de 15 grados confort ultra compacto. Mi favorito es por mucho el segundo. El saco de 15 grados pesa muchísimo menos que el saco de 5 grados y ocupa muchísimo menos volumen, permitiéndome utilizar una mochila mucho más pequeña. Así como hay variedad de sacos de dormir, también existe variedad en las sábanas. Decathlon ofrece tres modelos. Una sábana de poliéster, modelo rectangular, que son las más baratas con diferencias, son livianas y poco voluminosas. Una sábana de algodón, también modelo rectangular, más cara, bastante más pesada y más voluminosa que la sábana de poliéster. Y un tercer modelo, que es una sábana de seda, estilo momia, extremadamente liviana, muy costosa y muy poco voluminosa, cambiando en la palma de la mano. Existen tres razones para considerar usar sábana. La primera es porque pesa bastante menos que aún de los mejores sacos de dormir. La segunda es porque ocupa muchísimo menos espacio. Y esto se puede traducir en dos opciones importantes. La primera es tener más espacio para otras cosas en la mochila, como agua y comida, que pueden ser importantes en algunas etapas, o poder optar por usar una mochila bastante más pequeña, lo que también se traduce en menos peso. Y la tercera y última es una mejor higiene. La sábana se puede lavar fácilmente tanto a mano como en lavadora y se seca en un rato. Y por último existe un cuarto beneficio, aunque sea bastante más secundario, como ser más fácil, rápida y silenciosa de guardar a la mañana. El experimento consistió en hacer unos 40 días de caminata en verano, distribuidos en diferentes caminos y verificar que la sábana servía para los diferentes climas y situaciones, pernoctando en los diferentes tipos de albergue. Dado que no sabía si me iba a gustar o no, opté por comprar la sábana más barata de las tres opciones, que es la sábana de poliéster. Comparándola con mi saco de 15 grados, esta sábana pesa menos que la mitad y ocupa bastante menos volumen. Respecto a los resultados, la sábana de poliéster me resultó bastante calurosa para mi gusto y la gran mayoría de los días terminé durmiendo encima y no dentro. Pude hacer todo el camino a Madrid, unos 10 días del camino francés y gran parte del camino de invierno sin ningún problema. Primero porque la temperatura ayudaba, no hizo mucho frío en ningún momento y aquellos días donde estuvo un poquito más fresco podía taparme con una manta. Eso es porque todos los albergues, ya fueran municipales, privados y de acogida tradicional, contaban con mantas para los peregrinos que lo hacen en otoño, invierno y primavera. Notamos también que a medida que nos acercábamos a Santiago, la temperatura comenzaba a descender, pero eso no fue un gran problema hasta que nos hospedamos en los albergues de la Junta. Un detalle por los que son famosos los albergues de la Junta, además del destrato de muchos de sus encargados y la falta de homenaje en sus cocinas, es por la falta de mantas. De los 10 albergues de la Junta donde nos hospedamos, 9 no tenían mantas. El único albergue que sí contaba con mantas era el de Dumbría, construido con una donación de Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex. Sospecho que no se atrevieron a sacar las mantas para que don Amancio no tuviera mala publicidad. Además, hubo 3 albergues con encargados que fluctuaban entre extremadamente desinteresados a extremadamente desagradables que, por cuestiones de mal diseño del albergue o de alta ocupación de la habitación, no hizo frío ni intenté solicitar una manta. Hubo otro albergue con encargado majo donde tampoco pedí manta simplemente porque no hizo frío. Hubo 2 albergues donde sí solicité manta y si bien no tenían, los encargados hicieron un esfuerzo. Uno ofreciéndome una toalla y el otro ofreciéndome un saco de dormir. Pero los 3 albergues restantes
son dignos de describir en detalle. El primero, porque el albergue por dentro estaba helado y carecía de calefacción central, mientras que hacía muchísimo calor afuera. En este caso, la encargada le prestó un calefactor eléctrico, el único que tenía, a un compañero, mientras que Afanasía y yo dormimos utilizando el saco de dormir de ella como manta. El segundo, porque hablando con el encargado sobre la vida en general y las complejidades de trabajar en un albergue, surgió el tema de las mantas, sin nombrarlo yo, y él me declaró: ¿cómo los peregrinos van a pretender una manta en invierno por 10 euros que cuesta el albergue? Si quieren una manta, que se vayan a un hotel. Y aquí tenemos al ganador del premio Empatía 2024. Cabe aclarar que aquella noche tampoco pasé frío porque el albergue estaba llenísimo. Y dejando lo mejor para el final, al solicitar una manta, la encargada del albergue, que tenía aires de gran hospitalera, me dijo: ¿sabes una cosa? Los verdaderos peregrinos usan bolsa de dormir. Cabe decir que, más allá de mi situación particular, la señora esta tenía un concepto un tanto distorsionado del camino, aceptando peregrinos que llegaban en taxi hasta la puerta del albergue y organizando ella misma los taxis hasta la siguiente población, a 2 kilómetros, para que los peregrinos pudieran comprar víveres. Y para finalizar, las lecciones aprendidas. Sobre si valió la pena, la respuesta es un sí absoluto, sobre todo si lo haces en verano. La sábana es súper práctica. Realmente ocupa muy poco espacio, es mucho más ligera y además es mucho más higiénica, al poderse lavar en lavadora. No obstante, a mí la sábana de poliéster me pareció muy calurosa y si hiciera otro camino, lo intentaría hacer con una sábana de algodón o bien de seda. Y por último, si piensan pasar algunos días en Galicia y en albergues de la Chunta, deberían considerar llevar saco para un mayor confort o bien quedarse en albergues privados. Si les gustó este análisis, pueden apoyarnos suscribiéndose al canal y dejando comentarios. En las próximas semanas vamos a publicar resúmenes de los caminos que hicimos, así como otros experimentos que hemos hecho y otras cuestiones relacionadas con la peregrinación a Santiago. Un abrazo a todos y buen camino.